Vamos a ver cortes hoy, cortes y secciones. Como en este año fue un año muy raro, no vamos a verlo muy en profundidad. Siempre hacemos mínimo 2 láminas, de las cuales una lámina es bastante complicada. Hoy, este año, vamos a hacer una sola lámina y el objeto va a ser bastante sencillo. Les voy a presentar, les voy a dar una mini clase teórica de lo que dice la norma. Les voy a pedir, por favor, presten atención. Es muy, muy importante. Bien, norma IRAM 4507. Entonces vamos a hacer un breve repaso para qué sirve este tema en particular, y la finalidad que tiene es primero para entender mejor los dibujos, los planos, los objetos que hacemos. Además, cuando hacemos un corte a un objeto, ahora lo vamos a ver más en profundidad, se reduce el número de vistas. Se usa muchísimo para piezas de revolución. Piezas de revolución son las piezas que se hacen con el torno, la herramienta torno. Pueden ser piezas de madera, pueden ser piezas de acero, pueden ser piezas de metal, de plástico. Son piezas de revolución. Y aparte facilita la interpretación, o sea, para que lo entendamos mejor. ¿Cuál es el concepto del corte? Bueno, es un artificio, la palabra artificio es media rara, pero es así. Es como un procedimiento por el cual se produce una separación imaginaria del objeto en 2 partes o en más partes. Ahora vamos a ver cómo se divide eso. Bien, esto vendría a ser la pieza, pongamos una pieza, y le vamos a hacer con un plano de corte, un corte imaginario al medio. Lo que es el corte es separar la pieza y verla por adentro. Del lado izquierdo es como lo dibujamos hasta ahora. Por ejemplo, esta sería una vista superior y esta podría ser una vista frontal con las aristas no visibles, ¿sí? Del objeto, para entender el objeto. Ahora, a través de un corte que se le hace a la pieza, este es el plano de corte, la pieza se separa en 2 y en vez de dibujar la vista, dibujamos el corte de esa pieza. ¿Qué quiere decir el corte? Bueno, lo que está en rojo, imaginemos que el plano de corte es un láser. Entonces, cuando el láser atraviesa la pieza, lo deja pintado. Eso que deja pintado es lo que va a ir rayado cuando nosotros lo dibujemos, y lo que no está pintado es lo que vamos a ver, las paredes que se van a ver. En este caso se ve esta pared, el hueco se ve la pared curva del fondo, y en este caso el agujero pasante. Entonces se va a representar así. Y nosotros vamos a tener que marcar en la vista superior por dónde pasa ese plano imaginario de corte. Por ejemplo, acá en la vista superior marcamos de esta forma, que después lo vamos a ver más en profundidad cómo se marca, por dónde pasa. No es muy difícil, pero a veces cuesta. Es pura imaginación. Lo que es corte es pura imaginación. Este vendría a ser como el paso a paso. Comprendemos la pieza, o sea, la entendemos. Bien, entonces te vamos a elegir un plano de corte. Vamos a cortar imaginariamente esa pieza, vamos a separar las partes y descartar una, y después la vamos a representar. Lo que queda de esa pieza cortada la vamos a representar. Ese vendría a ser como el razonamiento cuando hacemos un corte a un objeto o a una pieza. Acá, de nuevo, gráficamente, tenemos la pieza, tenemos que hacer un corte, o sea, tenemos que imaginar por dónde pasa el corte. Nosotros vamos a poner por dónde pasa el corte en la vista superior, entonces sabemos por dónde pasa el corte. Realizamos el corte, separamos la pieza, una la descartamos y después lo representamos correctamente. Para que ustedes ya lo sepan, la diferencia entre corte y sección. Este tema se llama cortes y secciones. La sección se le llama únicamente, vuelvo para atrás, a lo pintado en rojo, a lo que el plano corta. Ahora volvemos para adelante para que lo entiendan. Fíjense, acá el corte cortó cierta parte de la pieza. Bueno, lo que tocó el corte, esa es la sección. Y se le llama corte cuando además de dibujar la sección, se dibuja lo que se ve por detrás de esa sección. ¿Se entiende la diferencia entre sección y corte? Acá lo pueden ver más claramente. La sección es lo rayado y el corte se le llama a todo, a lo rayado más lo que se ve de la pieza. Bien, vamos a ver cosas técnicas, o sea, cómo se raya un corte. El rayado va siempre a 45 grados. No va a 30, no va a 60, no va a 90, no va a 180, no, va a 45 grados. Y esos 45 grados va a estar dado por la longitud máxima de la pieza. Por ejemplo, en un cuadrado, 45 grados va a ser de la base. En un círculo, 45 grados va a ser del eje horizontal. Pero si la pieza ya es un rectángulo, va a ser siempre 45 grados del lado más largo. Fíjense la elipse, el eje mayor es este eje que está acá. En relación a ese eje van a ser los 45 grados
grados el rayado. Fíjense que quedaron verticales. Bueno, pero está correctamente hecho porque está a 45 grados del eje mayor. Eso siempre ténganlo en cuenta. Y después la separación entre líneas va a ser uniforme y va a ser de 1 milímetro o de 2 milímetros, según el dibujo. Si es un dibujo muy chiquito, la separación va a ser 1 milímetro. Si es un dibujo más grande, la separación va a ser 2 milímetros. Tiene que ser siempre igual, no puede ser una separación 1, una separación 1,5, una separación 2, una separación 1, no, tiene que ser siempre 1, siempre 1,5, siempre 2, uniforme, eso es la palabra uniforme. Seguimos. Título informativo, no lo vamos a ver este año, pero sépanlo, el año que viene les va a servir, igual yo les mandé como el resumen de la norma. Cuando se dibuja un conjunto de piezas, esto vendría a ser un conjunto de 4 piezas, esto que está acá. Cuando se corta un conjunto de piezas, el rayado cambia de dirección y de separación de rayas. ¿Para qué se hace eso? Y para marcar que son distintos objetos. En este caso, ustedes imagínense, es un caño y a la vez tiene arandelas y tornillos alrededor para que ustedes se identifiquen qué es. Entonces se raya de distintas formas. Cuando la superficie es muy grande, lo que se corta es muy grande, solamente se puede rayar el borde. No nos va a pasar este año ni con la lámina que tengamos que hacer. Y cuando la superficie, o sea, lo que corto es muy fino, imagínense, voy a cortar la carcasa de un celular, que es de plástico y mide 0,3 milímetros. O sea, mide casi lo que mide una línea negra, o más fina que una línea negra. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Como estamos cortando algo tan fino, se dibuja muy grueso, justamente para marcar que estamos cortando el material. Pero eso a título informativo, por ahora no lo vamos a usar. Más título informativo, podemos mostrar solamente una parte cortada y otra parte en vista. Entonces se hace como este artificio de mostrar la punta. Esto vendría a ser como un eje, ¿no? Es una pieza de revolución que tiene una cavidad en cada punta. Entonces se muestra en esas puntas, se hace un corte y se muestra qué está pasando adentro. Tampoco lo vamos a ver este año, pero lo vamos viendo, lo vamos nombrando. Lo que vamos a ver este año es esto. Vamos a hacer un corte total, ahora vamos a ver por qué total, transversal, y un corte total longitudinal. Eso es lo que vamos a ver ahora. Esto vendría a ser el concepto de lo que vamos a ver. Tenemos una pieza, la vamos a cortar transversalmente. Transversalmente quiere decir que lo vamos a cortar por el lado más corto. Y tenemos una pieza y la vamos a cortar por el lado más largo. Por eso se llama longitudinal. Vamos a ver estos dos cortes nada más. Un corte transversal y un corte longitudinal. No importa esto. Bueno, acá dice cómo se indican los cortes. Es una línea de trazo y punto. Y es más grueso en los extremos. Acá no se llega a ver bien. Después lo vamos a ver bien más en detalle. No se preocupen. Vamos a poner letras mayúsculas en los extremos para marcar los cortes. Por ejemplo, acá hay un corte AA hacia un lado, la flecha indica hacia dónde miramos, y acá tenemos un corte BB hacia el otro lado. Entonces la flecha está indicando a dónde lo dibujamos y qué es lo que vemos cuando miramos hacia ese lado. ¿Qué dice el sentido de la observación? Las flechas no importa, lo vamos a ver más adelante. Y acá está lo que les dije antes. Esto es toda la cantidad de clases de corte que hay. Cortes totales puede ser por un solo plano, que es lo que vamos a ver nosotros. Vamos a ver corte total por un solo plano. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Y fíjense que hay otro corte, corte con giro, corte quebrado, semicorte o de cuadrante, corte parcial y corte de detalle, que ya estuvimos viendo algo del corte parcial, el corte de detalle, a título informativo, lo que acabamos de ver recién. Esto lo vamos a nombrar nada más, se los voy a mostrar, no lo vamos a ver. Esto también se lo voy a nombrar, no lo vamos a ver, y se lo voy a nombrar para que lo sepan, pero no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver el primero, que es lo que acabamos de ver con el ejemplo de corte transversal y corte longitudinal. Esto, corte total por un solo plano. Y esto es como funcionaba, como le expliqué antes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Voy a ampliar esta zona. Vamos a hacer esto nosotros, esto que está acá. Un corte longitudinal hacia arriba y un corte transversal hacia la derecha. Siempre cuando cortamos en un determinado lugar, nos conviene dibujarlo hacia ese lugar, o sea, coincidente. Ahora van a ver por qué. Yo en este caso, el corte CC, estoy cortando esta pieza, que la estamos viendo de arriba, por los agujeros, por los ejes de los agujeros y cavidades. Como lo corto por ahí y la flecha indica que miro hacia la derecha, bueno, lo dibujo acostado. ¿Sí? Lo dibujo así acostado. ¿Para qué? Para que me coincida esta línea con esa, para que me coincida el agujero con ese agujero, me coincida el eje del agujero con el eje
del agujero. Cuando tenemos ejes redondos, agujeros redondos, hay que marcar el eje. En el caso nuestro no tenemos agujeros redondos, así que, pero sépanlo. Entonces siempre se dibuja coincidente el corte CC. Y por ejemplo, el corte A, cortamos y miramos hacia arriba. Cuando digo cortamos es porque la pieza la cortamos, entonces lo de abajo desaparece. Hasta ahí, ¿entienden cómo es la mecánica? Lo de abajo desaparece, lo borro. Entonces, como miro hacia arriba, lo que voy a ver es esto que se ve acá. La cavidad de esta, acá me da cuenta que no es un agujero, sino es una cavidad cónica en el fondo. Después, esto que está acá cuadrado, sí, es como piramidal, tiene paredes piramidales, es un agujero pasante. Y acá, en este caso, sí, es un agujero pasante, pero de dos diámetros distintos. Se necesita mucha imaginación para cortar piezas, pero bueno, vamos a verlo muy básico para que comprendan el tema. No pueden hacer segundo año sin saber cortes, porque tercero se profundiza mucho, entonces tienen que saberlo. Continuamos. Ese sería el corte total. El corte total es como si tuviese una hoja, una guillotina, que corto el objeto y lo que queda lo muestro en forma de corte. Sección de corte es lo que está rayado y las otras líneas es lo que veo de material que me queda. Bien, el corte quebrado, en vez de ser una sola guillotina, como si fuese una hoja A4 que corto el objeto, bueno, esa hoja A4 se dobla. Así se llama el corte quebrado. No lo vamos a ver este año, pero sepan que existe. Se dibuja igual que el corte plano, no se dibuja la arista esta. Fíjense que yo al objeto lo corto quebrado. ¿Para qué lo corto quebrado, profe? Y para mostrar justamente los agujeros, las cavidades, las profundidades, los detalles del objeto. Por ejemplo, entro por un agujero, donde es macizo el material, lo quiebro hasta el eje del otro agujero y salgo por ahí. Entonces yo cuando muestro, hago la representación de ese objeto, marco el corte quebrado y después lo muestro correctamente, pero plano. Fíjense que acá donde se quiebra no hay una línea, porque es todo material macizo. Imagínense esta pieza de acero. Entonces, donde yo corto quebrado, es todo macizo, no se hace ninguna línea, para marcar justamente los agujeros, o las cavidades, o lo que tengamos. Listo, sépanlo, no lo vamos a hacer. Y después se puede quebrar todas las veces que quieran. Por ejemplo, esta pieza es mucho más compleja, tiene muchísimos más agujeros, entonces entro por el eje de un agujero, lo quiebro donde está macizo, sigo por el eje, lo quiebro por donde está macizo, paso por el eje, vuelvo, subo, bajo, o sea, se puede quebrar todas las veces que quiero. Fíjense todos los quiebres que tengo para representar los cortes y no hay ningún problema, pero a título informativo por ahora. El corte con giro es muy parecido, es una mezcla de los dos. Es como un solo quiebre y que nunca llega a ser 90 grados. Es como un ángulo obtuso. Siempre va a ser un ángulo obtuso. Nunca va a ser un ángulo agudo. Entonces el corte con giro se le llama porque es un corte abierto. No es plano y no es quebrado. Entonces se llama corte con giro. También título informativo. ¿Y para qué se hace eso? Siempre, nunca se muestra un corte solo. Fíjense que los tres cortes son iguales. Sin embargo, las piezas son distintas. ¿Por qué, profe? Y porque en este caso mi corte es total. En este otro caso tengo un corte quebrado. Por lo tanto, mi pieza es distinta. Y en este caso, mi corte es con giro. Tengo el mismo corte que los otros casos, pero la pieza es distinta. Entonces, nunca un corte se muestra solo. Siempre el corte va acompañado de, aunque sea, una vista. Puede ser una vista superior, una vista lateral, pero una vista se hace. Bien, vamos a continuar. Ejemplos. Ejemplos de corte total, que ya vimos algo. Es un tema complicado, pero bueno, les va a quedar, tienen los apuntes. Y ahora vamos a ver el ejemplo de la lámina, que es lo que tienen que hacer. Es solamente que se lo tienen que imaginar. Y después la práctica lo da. Y si lo dibujan mal, no pasa nada. Se dibuja mal, se arregla, se hace de nuevo. Nunca hay que frustrarse ni ponerse mal. Se está aprendiendo. O sea, nadie es el genio que sabe todo. No, están aprendiendo. Así que es normal que se equivoquen y que no les salga de una. No pasa nada. Lo importante es que lo hagan, que lo practiquen y lo sepan, obviamente. Bien, ejemplos. Estos son ejemplos de corte. Es un ejemplo. La pieza, por donde pasa el plano, cómo se separa la pieza y cómo se representa. Eso es un corte quebrado. Ejemplos. Corte quebrado. Ejemplos. Corte con giro. Ejemplos. Bueno, entonces semicorte se usa en piezas de revolución. No lo vamos a ver este año, pero para que lo sepan, se representa de esta manera. O sea, se dibuja como si fuese la vista superior y después, como esto es simétrico, tiene un eje. Al ser una pieza de revolución hay un eje, se hace la mitad de ese eje, es un eje de simetría, ya saben lo que es la simetría. La mitad es igual a la otra, ¿no? A partir de ese eje son iguales de los dos lados. Entonces la mitad se hace en vista y la mitad se hace en corte. ¿Por dónde, profe, se corta? Y por el otro eje, por eso se llama de cuadrante también, porque es como un cuadrante. Cuando una pieza de revolución tiene los ejes,
son 4 cuadrantes. Se corta un cuadrante y se muestra, pero se representa así, de esta forma. Acá dice incorrecto. No hay que cortar ese cuadrante, es imaginario el corte de ese cuadrante, es imaginario. Después se puede representar la pieza en isométrica cortada. Vendría a ser así. Así se representa en isometría cortada. Este año no lo vamos a hacer porque, bueno, están atrasados, está complicado, pero bueno, somos buenos y le estamos dando muchísimo menos de lo que le damos. Así que aprovechen lo poco que le damos para hacerlo y practicar, y que el año que viene en tercero sepan lo que le vamos a dar en tercero, ¿no? Bien, título informativo. Algo importante que va a surgir en este trabajo es: profe, yo voy a hacer los 2 cortes. ¿Le hago las aristas no visibles? No. Cuando hacemos una representación de corte, no se hacen aristas no visibles. ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos mostrar es lo de adentro de la pieza. Entonces no hacemos la representación de las aristas no visibles. Acá fíjense que está el corte junto con aristas no visibles. No. Está mal. Cuando hacemos un corte no se hacen las aristas no visibles, eso sépanlo, después lo vemos. Bueno, ejemplos de semicortes. Bueno, acá hay normas que la tienen, le mandé los apuntes, así que no se preocupen por eso, lo van a poder ver. Cortes parciales es lo que le he mostrado antes, ¿no? Cuando se elige una parte para mostrar. Cuando hacemos cortes parciales sí se puede hacer aristas no visibles, pero no lo vamos a hacer. Estos son como los cortes parciales, es esto: tenemos un objeto, hacemos un pedacito del corte de plano, sacamos ese pedacito y lo representamos. Nada, sépanlo que existe, que lo vamos a ver en tercero, cuarto, quinto, sexto, se va a seguir viendo aquellos que sigan mecánica, automotor u otras especialidades. Cortes parciales, bueno, esto es cosas de la norma, que no se rayan pernos, tornillos, eso son cosas que lo vamos a ver en tercero y cuarto, no pasa nada. Y las secciones, ¿se acuerdan que yo les marqué la diferencia entre sección y corte? Bueno, la sección era únicamente lo que tocaba mi guillotina, mi láser. Esa era la sección. Cuando tenemos objetos y queremos marcar cómo es la sección en determinado lugar, lo que se hace es pasar un eje y mostrar la sección en donde está el eje. Por ejemplo, este vendría a ser como una biela de automotor. Una biela es una pieza de motor. Ahora voy a ampliar un poquito esa esquina. Entonces, yo muestro la biela en vista frontal o anterior y en vista superior. En la vista superior, bueno, acá tenemos eje de simetría, quiere decir que de los dos lados es igual. Y después tenemos eje de las perforaciones. Y después aparece un tercer eje, un cuarto eje en realidad, que es para marcar la sección en ese lugar. Donde yo pongo el eje, voy a marcar la forma que tiene esa pieza. Porque fíjense que yo la veo de costado y no sé si esto es recto o si es una pared curva. Bueno, acá me da cuenta de que el objeto es forma curva. Esta sección en este lugar es elíptica, ¿sí? Entonces se raya en el mismo lugar. Pues lo vamos a profundizar. Era para que lo sepan. Todo se llama secciones, para mostrar en determinado lugar cómo es la sección en ese lugar. Quédense con esa cosita nada más. Bueno, roturas tampoco lo vamos a ver. Eso es, imagínense que tengo que hacer el plano de un caño de plomería de 4 metros. ¿Cómo hago, profe, para dibujar 4 metros en una hoja A3? Y bueno, lo que se hace, se corta el caño. Como el caño es siempre igual, se hace dibujo, así esta forma de mostrar que está cortado y que continúa. Se hace el eje, como es un caño, es cilíndrico y tiene un eje, entonces se acota 4 metros. Bueno, para eso se hace las roturas. También acá está arriba. Rotura a mano alzada es marcando que el caño, la pieza, la chapa continúa infinitamente, quiere decir acá en el medio es siempre igual. En las puntas tiene un agujero, en el medio es siempre igual, entonces se hace esta rotura. Y después se acota que mide 200 centímetros. Y esto es otra forma de marcar que continúa. Que esto lo van a ver también en mecánica. Lo que vamos a hacer va a ser esto. Y hasta acá terminamos. Sí, esta es el último. Ahora les voy a mostrar la lámina. Bueno, este es el objeto. Si ustedes tienen que dibujar el objeto, acotarlo como está acá, tienen que dibujar exactamente lo que está acá. Y es más, le di como una complejidad. Hay que dibujar las aristas ocultas o no visibles, es lo mismo. ¿Cuáles son las aristas no visibles? Bueno, ya lo saben. Es lo que no se ve. Por ejemplo, acá atrás, desde atrás hay una pared gigante. Bueno, cuando llega al piso hay una línea que va a ir punteada. Acá atrás
hay otra pared. Cuando llega al piso hay otra línea que va punteada. Y cuando en la unión de las dos paredes de atrás está la línea vertical que va punteada. Este techito, vamos a llamarle techito que está acá, si lo miramos desde abajo, ¿no? Lo miramos desde abajo, vamos a ver una línea punteada para acá y una línea punteada para acá. Y ya. Después acá, fíjense que este espesor tiene 20 milímetros. Y sin embargo, acá tiene 10, o sea que es como una pileta. Por lo tanto, acá hay líneas no visibles de la profundidad de esa pileta. Entonces tienen que hacerla punteado. Igual que esta va a continuar para acá y esta va a continuar para acá. Bueno, ya con el mouse les hice todas las aristas no visibles. Ese es el primer trabajo. El segundo, esta es la vista superior de este objeto. Lo miramos desde arriba y vemos la parte de arriba, que es esta. Vemos esta L de abajo, vemos la pendiente esta, es este cuadradito que está acá. Porque vemos un cuadrado y porque tiene 20 por 20. Entonces vamos a ver, desde arriba vamos a ver un cuadradito. Y después vemos la arista no visible de el techito y la pileta que continúa. Y acá vemos como la parte de abajo de la piletita, como si fuese el piso de la piletita. Primer trabajo, comprender la pieza. Comprender el objeto, comprender la vista superior y después le vamos a aplicar dos cortes. Un corte longitudinal, ¿por qué? Porque estoy cortando en el largo, y un corte transversal. A esta pieza de acá la vamos a cortar por el medio en el largo. La vamos a cortar por el medio. Entonces vamos a pasar por el medio del techito y vamos a pasar por el medio de la pileta. Se lo estoy hablando así para que lo entiendan. Y vamos a mirar hacia arriba. Quiere decir que acá vamos a dibujar el corte de lo que vemos. En el otro sentido, en el corte transversal, es más fácil porque vamos a cortar todo. Todo por donde pasemos va a estar todo cortado. En cambio, en el corte longitudinal no va a estar todo cortado. Se va a cortar un poco el techo, ¿no? Junto con esta pared, ¿no? Se va a cortar techo-pared, piso-pileta y piso grueso. Y vamos a ver esta pared en este corte. Esta pared la vamos a ver, no la vamos a cortar. Y en el otro sentido vamos a cortar esta pared, la vamos a atravesar y el piso grueso. Y vamos a ver todo esto. Vamos a ver el techito y esta pared de fondo. Pero vamos a cortar esto, pasa por acá. Yo no se los voy a hacer. Lo que quiero es que ustedes los hagan. Si no se animan a dibujarla directamente, la pueden hacer en tinta, aquellos que se animen. Pero si no se animan, la pueden hacer en cuadriculado. Esto está todo modulado. Mide 6 centímetros, 6 centímetros, 2, 8, 2, 1 y 1, el pisito. Lo hacen en cuadriculado, en croquis, a mano alzada. Y les digo, perfecta. Está buenísima, ahora será lámina. O me hacen la lámina directamente y listo. Cada uno sabe ya si lo entiende o no lo entiende. Así que no hay problema. Manéjense como ustedes quieran. El tema es practicar y dibujarlo. Si ustedes no lo hacen, no van a aprenderlo. Tienen que dibujarlo, o sea, practicarlo. Bien, ya terminamos lo que es corte. Tengan en cuenta que falta poquito para terminar el año. Nos va a quedar diciembre para recuperar. Nos va a quedar febrero y marzo para recuperar. Y en marzo, abril empieza el tercer año. Bueno, ojalá que les haya servido, que hayan entendido y que lo hagan bien. Y si lo hacen mal, repito, no se preocupen, no pasa nada. Lo bueno es que lo hicieron. Ya eso, soy feliz que lo hayan hecho. ¿Se equivocaron? Y bueno, les voy a mandar un montón de correcciones como les mando. No se frustren, no se pongan mal. Es normal. Es normal equivocarse, es normal corregir, es normal hacerlo de nuevo, es normal borrar y hacerlo de nuevo, o tirar la lámina y hacerla toda de nuevo. No pasa nada, es normal, es un proceso. Así se aprende. Algunos aprenden más rápido, otros tardan más. Pero es normal, no hay nada raro acá. Nos vemos. Cuídense mucho, curen y pónganse al día. Chao.